Simón. 23 años, 6 veces internacional absoluto. Esta será su primera participación en una Eurocopa. Campeón de Europa sub-19 y sub-21 con España. David De Gea. 30 años, 45 veces internacional. 2 veces campeón de Europa sub-21 y 1 vez campeón de Europa sub-17. Robert Sánchez. 23 años. Tras su primera convocatoria está en disposición de debutar en esta Eurocopa con la camiseta de España. Continuamos con los defensas. José Gallá. 25 años, 13 veces internacional absoluto. Ha anotado 2 goles con España. Subcampeón de Europa sub-21. Jordi Alba. 32 años. Campeón de Europa con la selección en 2012. Ha vestido la camiseta de España en 72 ocasiones y ha anotado 8 goles. Ganó los Juegos Mediterráneos con España en 2009. Pau Torres. 24 años, 7 veces internacional. Marcó un gol en la fase de clasificación. En 2 días va a disputar la final de la Europa League. Aymeric Laporte. 26 años. Es su primera convocatoria con la selección española. Este sábado disputará la gran final de la Liga de Campeones. Eric García. 20 años, 7 veces internacional absoluto. Es campeón de Europa sub-17 y sub-19 y subcampeón del mundo sub-17. Diego Llorente. 27 años, 7 veces internacional y 15 convocatorias con nuestra selección absoluta. César Azpilicueta. 31 años, 25 veces internacional. Campeón de Europa sub-19 en 2007 y sub-21 en 2011. Fue subcampeón de la Confederaciones en 2013. Este sábado jugará la final de la Liga de Campeones. Marcos Llorente. 26 años. Ha vestido la camiseta de la selección española en 4 ocasiones. Viene de ganar su primera liga con el Atlético de Madrid. Fue subcampeón de Europa sub-21 con España en 2017. Hacemos un repaso de nuestra lista de porteros y defensas. Unai Simón, David De Gea, Robert Sánchez, José Luis Gallá, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta y Marcos Llorente. Continuamos con los centrocampistas. Sergio Busquets. 32 años, 122 internacionalidades y 2 goles. Es uno de nuestros campeones del mundo en 2010 y campeón de Europa en 2012. Rodri Hernández. 24 años, 19 veces internacional y 1 gol. Campeón de Europa sub-19 en 2015 y subcampeón de Europa sub-21 en 2017. Este sábado tiene una cita con la final de la Liga de Campeones. Pedri González. 18 años, 3 internacionalidades con la selección española. Esta temporada campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. Thiago Alcántara. 30 años, 41 veces internacional y 2 goles anotados. Campeón de Europa sub-17 y 2 veces campeón continental sub-21. Será su segunda Eurocopa tras el 2016. Coque Resurrección. 29 años, 49 veces internacional. En 2013 fue campeón de Europa sub-21. Será su segunda Eurocopa tras la del 2016. Fabián Ruiz. 25 años, 11 veces internacional. Campeón de Europa sub-21 en 2019. Marcó un gol en la fase de clasificación del europeo. Repasamos nuestros centrocampistas. Busquets, Rodri Hernández, Pedri, Thiago, Coque y Fabián Ruiz. Y acabamos con los delanteros. Dani Olmo. 23 años, 11 veces internacional y 3 goles. Es campeón de Europa sub-19 tras el título conquistado en Italia en 2019.
Mikel Oyarzábal. 24 años, 13 veces internacional y 4 goles anotados. Es campeón de Europa Sub-19. Álvaro Morata. 28 años, 39 veces internacional y 19 goles anotados. Es campeón de Europa Sub-19 y Sub-21. Esta será su segunda Eurocopa tras la del 2016. Gerard Moreno. 29 años, 10 veces internacional y 5 goles anotados. Afrontará su primera final europea en la UEFA Europa League. Ha sido 2 veces trofeo Zarra al máximo goleador español de Primera División. Ferran Torres. 21 años, 10 veces internacional y 6 goles anotados. Campeón de Europa Sub-17 y Sub-19. Este sábado disputa la final de la Liga de Campeones. Adama Traoré. 25 años, 5 veces ha lucido la camiseta de España. Internacional en categorías Sub-16, Sub-17, Sub-19 y Sub-21. Y por último, Pablo Sarabia. 29 años, 3 veces internacional y 1 gol anotado. Campeón de Europa Sub-21 en 2013. Internacional en todas las categorías inferiores. Repasamos los que serán nuestros delanteros. Dani Olmo, Oyarzábal, Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres, Adama y Sarabia.